La Xbox Series X, ¿todavía vale la pena este año 2026 o ya es demasiado tarde? Ya han pasado 5 años desde que salió la consola más poderosa de Xbox y la pregunta sigue viva. Porque sí, ya viene la siguiente generación, la Xbox Project Helix, y también hay PCs más poderosas. También está la competencia, que por ahí salió también una más poderosa, pero tenemos aquí Game Pass, retrocompatibilidad completa y la Xbox Series X mueve el 4K brutalmente. Así que en este video les voy a contar lo bueno y lo malo, si vale la pena o no la Xbox Series X en este año 2026. Así que quédense en el video y power your dreams. La Xbox Series X sigue siendo una bestia técnicamente hablando. Fue lanzada el 10 de noviembre del 2020 con un precio de $550. A la fecha del 2024 ha vendido 28 millones de unidades. Su reproductor de discos es compatible con formatos de Blu-ray, DVD y CD. Ahora veamos sus especificaciones. Tiene un procesador AMD Zen 2 personalizado de 8 núcleos a 3.8 GHz. Una GPU AMD RDNA 2 a 1825 GHz. Y ofreciendo 12 teraflops, 16 GB de memoria RAM GDDR6. Todo esto permite jugar en 4K hasta 120 FPS en títulos compatibles. Salida de audio Dolby Digital, DTS-X y sonido envolvente 7.1 LPCM sin pérdida. Y aunque ya estamos en 2026, la consola sigue moviendo prácticamente todos los juegos actuales sin problemas. Tiempos de carga rapidísimos, Quick Resume para cambiar entre juegos en segundos y compatibilidad con tecnologías modernas como Ray Tracing. Y después de esas especificaciones les voy a contar un poquito de mi historia. Como les comenté en los videos anteriores, yo era full nintendero. Entonces cuando llegó el 2017 aterrizó la Nintendo Switch, una consola híbrida sobre mesa y portátil. Pero en ese momento a mí no me gustaba para nada las portátiles. Y cuando llega este nuevo momento, la nueva generación, digo yo, bueno, ya es momento de cambiarnos. Me estaba perdiendo de buenos juegos, los nuevos Call of Duty ya no iban a salir en Nintendo. Entonces me puse a ver otra vez videos de YouTube. Y bueno, ahí estaba a punto de comprarme la Play 4, esta versión color blanca. No sé qué juego era, pero sí me gustó bastante la consola así. Pero cuando ya iba a comprarla tipo junio, creo que ahí lanzaron el anuncio de la nueva Xbox One X. Entonces dije yo, este es mi momento, voy a empezar a ahorrar. Y ahorré hasta diciembre y la compré a una persona muy conocida de Honduras, que es Mauricio Flores. Ustedes ya lo deben de conocer si son de Honduras. Con él me puse en contacto y me vi con un amigo de él. Lastimosamente no lo conocía a él, pero sí a un amigo de él también que salía en la televisión. Y me llevó la Xbox One X. Entonces ahí la pasé fabuloso en el 2017. Y me estaba perdiendo de esta joya GTA V. Había salido en el 2013 y yo la jugué hasta el 17. Pero la verdad que me la pasé súper fabuloso jugando el GTA V. Hasta el día de hoy también lo sigo jugando. Le sigo dando fin al modo historia porque está súper buena. Creo que compré estos dos juegos con la Xbox One X de un solo. Y es Assassin's Creed Odyssey. Y les comento que yo aprendí más de filosofía en este videojuego que en la universidad. Porque a veces uno dice que la historia está un poquito aburrida o que no quieren aprender cosas de Sócrates, de Platón, de las historias de Aristóteles, cómo Pitágoras curaba a la gente. Bueno, todo eso que les estoy comentando fue gracias a que buscaba información en este videojuego. Yo conocía aquí a los personajes en las misiones y después yo iba a Google a buscar información de ese personaje y encajaba perfecto con el juego. Entonces así me empezó a gustar bastante la filosofía. Entonces podemos decirlo que gracias a un videojuego yo aprendí de filosofía, que hasta me llevó a comprar estos libros. Por ejemplo, aquí está La Metafísica de Aristóteles, El origen de la vida de A. Oparin, y este libro súper bonito y científico, El cerebro de Broca, por Carl Sagan. Esto fue gracias a un punto de inflexión cuando descubrí este videojuego. Luego en el 2020 presentaron la Xbox Series X, que venía con su hermana Series S. Y yo ahí pues vendí la One X, pero la compré hasta tipo mayo del 2021. O sea, cuando ustedes vean este video, la consola ya va a cumplir
5 años de estar aquí conmigo y disfrutando de estas maravillas de juegos. Y como pueden observar, ya cambié los controles porque salió esta edición así translúcida y me recordó bastante los controles de la Nintendo 64. Y aunque ya se presentó el proyecto Ilex, tal vez la consola la muestran este año y sale hasta el 2027, o la muestran hasta junio del 2027 y sale a inicios del 2028. No sabemos todavía, pero este año vamos a disfrutar bastante en esta consola GTA 6. Uf, eso va a estar tremendo, tremendo. Hasta que se recaliente vamos a jugar GTA 6. Así que consola, prepárate para noviembre porque van a estar buenas esas rigiadas. Por ahí también quiero el juego de Star Wars, los Racer, GTA 6. Bueno, por el momento solo quiero esos 2 juegos en este año. Bueno, este es un poquito de mi historia que les quería compartir. Ahora vamos con el siguiente bloque, que será lo bueno y lo malo de la consola. Así que préstenle mucha atención. Let's go. Ahora, ¿qué es lo bueno de la Xbox Series X en 2026? Lo primero, Game Pass. Sigue siendo probablemente el mejor servicio de videojuegos. Tienes acceso a cientos de videojuegos, títulos día 1 y una biblioteca enorme sin gastar $70 cada vez. La retrocompatibilidad. Puedes jugar juegos de Xbox original, 360, One y Series X en una sola consola. Y eso, honestamente, pocas plataformas lo hacen tan bien. También está el rendimiento. La consola sigue siendo silenciosa, rápida y muy estable incluso en juegos pesados. Pero no todo es perfecto. El mayor problema sigue siendo el tema de los exclusivos. Aunque Xbox tiene estudios enormes ahora mismo, mucha gente siente que PlayStation sigue teniendo juegos exclusivos más fuertes o más memorables. Y también otro detalle. Microsoft cada vez apuesta más por jugar en cualquier lado, PC, nube, incluso otras plataformas. Entonces mucha gente se pregunta, ¿vale la pena comprar la consola si puedes jugar parte del catálogo en PC? Además, los precios del Game Pass han subido en comparación con años anteriores, así que depende mucho del tipo de jugador que seas. Entonces, ¿vale la pena la Xbox Series X en el 2026? La respuesta es sí, pero si quieres jugar todo lo retrocompatible de la Xbox desde las 360 hasta la nueva, si nunca has experimentado Game Pass, también te va a ir de lujo porque hay muchos juegos día 1 que vas a poder disfrutar. Y si es como mi caso, que no me interesa mucho los exclusivos de la Play 5, bueno, una Xbox también va a ser súper bien para ti. Y observa el tamaño. Solo es 30 centímetros por 15 centímetros. No es como la competencia, que es algo enorme. También tienes que ver eso, en donde lo vas a tener que almacenar y que el flujo de aire sea continuo, porque estas consolas, créanme, que generan bastante calor. Si te interesa también algunos juegos como los shooters en 4K 120 FPS, este te va a correr de lujo en tu televisor o monitor. Pero si ya tienes una PC, digamos, algo poderosa, un poquito llegando al Master Race, entonces una consola no va a ser para ti. Bueno, la Series X no va a ser para ti porque todo su catálogo está en PC. Y recordemos también, la siguiente generación, las compras que tengas en PC, lo vas a poder también correr en la nueva consola. Y si te interesan mucho los exclusivos, obviamente la Xbox Series X no será para ti. Aún así, la Xbox Series X sigue siendo una máquina muy sólida este 2026. Y recordemos GTA 6. Eso va a ser una locura, va a ser un rompeconsolas, también va a ser un vende consolas. Así que vete comprando desde ahorita una Series X si quieres disfrutar súper cómodo de GTA 6. Ahora cuéntamelo tú, ¿te comprarías la Xbox Series X este 2026? ¿O mejor te esperas para la siguiente generación? ¿O prefieres la competencia? Por ahí está la PlayStation 5 Pro, pero recordemos que también la Play 6 ya viene en camino. Bueno, déjenlo en los comentarios si prefieren la Xbox Series X o se van a esperar para el Project Ilex. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos el siguiente martes para un review tecnológico. ¡Let's go!